tengo en la línea telefónica a mi compañero Heriberto Reyes allá en Mexicali. Y bueno, Heriberto, buenas tardes. ¿Qué tenemos allá en Mexicali? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sonia. Muy buenas tardes a todo el amable auditorio. Un día intenso de trabajo aquí en la capital de Baja California con lo acontecido el día de ayer en una audiencia en el nuevo sistema de justicia. Comentarte que es relacionada al caso de un menor de edad de 11 años de nombre Martín Damián, quien lamentablemente falleció después de golpearse en la cabeza por un presunto caso de bullying en su escuela. La situación aquí es que ayer el juez a cargo del caso en contra del profesor determinó que era responsable de omisión de cuidado y podría pasar de 1 a 3 años de prisión. El tema aquí y el antecedente, te lo voy a platicar rápidamente. Esto sucedió el 31 de octubre de 2023, sí. Entre las 12 y la 1 de la mañana, de la tarde, que es esa hora perdida que tienen las escuelas de tiempo completo en Baja California, donde nada más se encarga de lo que está pasando en la escuela un conserje y quizás a veces un maestro. Lo que sucedió fue que el menor fue empujado prácticamente por uno de sus compañeros y se golpeó severamente en la cabeza. Sí. El tema aquí es que, y donde discrepan las diferentes versiones, es que a la 1 de la tarde, cuando llega el profesor a cargo del grupo, porque es de tiempo completo la escuela, se dice que le comentaron que el niño se había golpeado en la cabeza y que estaba teniendo mucho dolor y estaba llorando. Él comenta o él argumenta que inmediatamente después de saber eso, se abre el protocolo de atención, se reporta a la dirección informa al padre de familia, se le entrega el seguro médico para que sea atendido en una clínica y en esa clínica recibe atención relativa, le inyectan medicamentos para calmarle el dolor, le dan naproxeno y paracetamol y le dicen al niño ya está bien y se puede ir. Lamentablemente horas después se desvanece y días después fallece. Ese es el antecedente general del caso. El argumento de la defensa es que el profesor actuó de manera inmediata cuando se enteró de la situación que estaba pasando el menor. La fiscalía argumenta que no actuó, que de hecho se esperó un par de horas para reportarlo. Ese es donde encuentra la juez esta responsabilidad hacia el docente. Hoy se manifestaron familiares y profesores afuera del edificio del Poder Ejecutivo para manifestar su apoyo y exigir justicia, porque consideran que lo que le está pasando al profesor es una injusticia. Aquí también hay otro caso, porque no nada más es la denuncia contra el profesor, también hay una denuncia por negligencia médica. Y curiosamente, esa denuncia no ha avanzado en lo absoluto, de acuerdo al padre del menor, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar también. Él nos comentaba que los profesores están en todo su derecho de manifestarse, pero aclaró que ni él ni su esposa fueron quien lo declararon culpable. Eso fue un juez. Pero que también había antecedentes de que era víctima de bullying y no se hizo nada en su momento. Lo que está también diciendo el padre es que parece ser, en su opinión, que la fiscalía adelantó todo lo posible el caso del maestro para poder decir: no se preocupen, ya lo atendimos, y que el caso de negligencia médica contra la Clínica Internacional de Especialidades de Mexicali se vaya olvidando y se vaya al fin que ya hay un sentenciado, ¿no? Exactamente, pero sobre todo, ¿por qué, Sonia? Porque el propietario de la Clínica Internacional es el padre del oficial mayor del gobierno de Baja California. Entonces, considera que ahí hay una intención clara del gobierno del estado para mandar por delante al profesor y que todo lo demás se olvide. Entonces, hay muchas vertientes a este tema. Hablamos con la fiscal general de Baja California y le preguntamos directamente si había un bloqueo.
de lo que son estas investigaciones y nos dijo que no, en lo absoluto. La investigación sigue su curso. Que no camines, es otra historia, dice. La diferencia, dice, entre un caso y otro, porque uno ya fue judicializado e incluso ya hay un fallo, y el otro ni siquiera ha llegado al juez. Ajá. Es que es muy complicado, Sonia, porque como es un tema de negligencia médica, necesitan especialistas, necesitan una serie de intervenciones externas para poder determinar qué fue lo que pasó, independientemente que estamos hablando de que fue hace 2 años el caso. Pero además, ¿no? Entonces, ok, mira, independientemente de qué es lo que pasó, al final de cuentas hay una causa de muerte, ¿no? Y este muchachito se murió entiendo yo, por un edema, me imagino, pues cráneoencefálico, ¿no? O sea, una fractura, me imagino que ha de haber sido una fractura cráneoencefálica. Es inflamación. Entonces un edema. En un edema cerebral, vale. Uh-huh. Ese se lo llevó por el golpe. Y no puede ser posible que necesites una persona, pues, con cierto nivel de expertise, como para que te venga y te diga y te haga todo un dictamen y diga, es que mira, la clínica, ponga en duda que la clínica haya tenido alguna responsabilidad por una sencilla razón. Si como tú no sabes qué cosa hay adentro del cerebrito de cualquier persona y te está diciendo que el muchachito vomitó, que se está quejando de dolor, etcétera, etcétera, lo único que tenían que hacer era mandar a hacer los estudios correspondientes para ubicar dónde tenía el golpe y qué tan grave era este golpe, ¿no? Pero eso de que le diste naproxeno, ibuprofeno y ketorolaco y todos los nexos ahí, todas las pastillas relacionadas o las inyecciones relacionadas para el control del dolor, eso no implicaba que estabas atendiendo el problema. Le calmaste, intentaste calmarle el dolor, mas no atendiste la causa. Y esa parte es la que no se necesita un gran experto para decir, a ver, yo como médico tenía la obligación de buscar los estudios correspondientes para que determináramos que el chico tenía algún riesgo o no lo tenía, simplemente pues estaba dolorido, ¿no? Entonces, el niño se murió, ¿no? Y es parte de la problemática que yo estoy discutiendo hace unos momentos, porque también acá los maestros están muy emocionados, más bien muy espantados, porque dicen, no, es que la están agarrando con nosotros. Bueno, sí, a lo mejor necesitan protestar para que no sea el único, ¿no? Entonces, a lo mejor la protesta la están mal enfocando. La protesta no es que el maestro no tenga responsabilidad, la protesta es que no es el único responsable. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Pero los maestros sí son responsables de lo que pasa cuando están presentes, pues. Entonces, si el maestro llegó y se hizo el loquito durante 1 hora, como diciendo a ver si se le pasa el dolor, pues no estamos hablando de alguien que haya aplicado un verdadero protocolo. Sí, definitivamente eso es lo complicado del tema, porque incluso los familiares decían que hubo testigos de la defensa donde dijeron que el profesor no se tardó ni los 15 minutos, ni la hora, ni las 2 horas que se manejan por otros testigos. Entonces es complicado precisamente el tema, pero lo que dices es muy importante, Sonia. El caso de negligencia médica, vamos al ejemplo, es más, no necesitas ser doctor, nada más necesitas ser mamá o haber sido hijo para saber que cuando hay un golpe en la cabeza, cuando alguien vomita, hay un problema serio. Y sobre todo, lo primero que te dicen es que no se duerme el niño, que no se duerme el niño. Hay que tener eso hasta las cuidado. Abuelitas lo saben, mi chavo. Cambio. Hasta las abuelitas te decían, entonces, si se duerme, entonces hay que llevarlo al médico, ¿no? No necesitas al neurólogo número 1 del planeta para que venga y te diga, oh, sí, hubo una negligencia médica. No se le dio la atención requerida. Incluso lo decía José Martín, que es el padre del menor, que siente que lo inyectaron para calmarle el dolor para que se muriera afuera de la clínica. Entonces, son declaraciones muy fuertes. Ese es el sentir que tiene. Incluso dijo, yo respeto la manifestación de los profesores, están en todo su derecho,
pero había antecedentes de bullying, no se hizo nada y ahora tenemos esta consecuencia. Pero eso, o sea, el hecho de que al maestro lo hayan sancionado no acaba su lucha. ¿Por qué? Porque está este caso de negligencia médica y ahí, como te comento, curiosamente sucede, Sonia, cuando hay ciertos vínculos con el mismo gobierno y con esta clínica en particular que tiene pues la concesión para ofrecer, porque es la que tiene la concesión en Mexicali, entre otras, para atender los casos en las escuelas cuando hay algún tipo de lesión, algún tipo de problema. A mí lo que me sorprende, Heriberto, es que después de este escándalo no se lo hayan quitado. O sea, sí, Sonia, ¿qué te puedo decir? O sea, esa parte es inaceptable. Esa parte es Créeme inaceptable. Que después, hace 2 años, después de que sucedió esto, nosotros entrevistamos a varias madres de familia de diferentes planteles educativos que denunciaron los malos servicios en esa clínica internacional e incluso refiriéndose al caso de Martín Damián. Entonces, no nada más fue el caso de Martín Damián, hubo varias madres de familia que fueron a declarar específicamente que esta clínica, que tiene la concesión para dar los servicios de salud en las escuelas de educación básica de Mexicali, había cometido varias omisiones y malos cuidados a los niños que ellas habían llevado. Entonces no es el primer caso tampoco, y eso es lo más sorprendente de todo. Entonces cuando hay esta relación, pues tú empiezas a atar cabos y dices, pues es que ¿por qué la diferencia, no? Entonces él piensa, el padre de Martín Damián, que aventaron al profesor por delante, independientemente de que sienta y comprenda él que estás cumpliendo una sanción por tu responsabilidad. Él no dice es inocente ni mucho menos, él considera que lo que se está aplicando es la ley, la justicia, pero en el otro caso pareciera que no le están, e incluso nos decía, nos pidieron en la fiscalía que nosotros buscáramos al especialista para que evalúe si hubo la negligencia médica o no. Entonces... Oye, y no se supone que cuando, a ver, espérate, es que cuando sucede eso parece estar la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Sí. Entonces, ellos son los que, así como no, ahorita te traigo a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. ¿Para qué sirve, Sonia? No, pues es que lo tienes que, pues si te está diciendo la fiscalía es que me tienes que traer un especialista, pues entonces te traigo a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Además es una clínica privada y si entra en su rancho, porque es una clínica privada. Y los de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico revisan el actuar de los organismos privados. De los médicos, exacto. Entonces, nada más era cuestión de buscarlo también. Claro, que lo debió de haber hecho la fiscalía. Es responsabilidad de la fiscalía, ¿verdad? Pero, y la fiscalía, lo que debió de haber hecho, pues es agarrar y preguntarle a un médico forense, ¿no? A los del Poder Judicial, oye, ¿esto estuvo mal o cómo estuvo? Aunque sea por en corto, ¿no? Pero evidentemente hay algo ahí muy extraño. Yo creo que son de esos temas que se nos están acumulando en las mañaneras, o que para cuando se te aparezca la gobernadora, ya sabes, allá en Mexicali, ya sabes por dónde, mi hermano, porque aquí el problema es que la avientan a ella. No, la avientan a ella y lo que termina es no diciendo nada. Porque esa es la verdad, porque el secretario de Salud también se esconde, porque hay una responsabilidad. El secretario de Educación también, el nuevo secretario de Educación también tiene que responder de ese tema. Entonces, vas a seguir teniendo esa clínica con esta asignación. ¿Y luego qué? Clínica internacional. Híjole, a mí me suena así como bien pirata eso, pero bueno, esa clínica está muy pirata, dirían por ahí. Sería el comercial de los niños, ¿no? Ya sé. Vale, ¿algo más, Heriberto? No, esa es la información que tenemos. Nos movimos por cielo, mar y tierra, ahora sí que en Mexicali, para encontrar todas las vertientes de esta información, para complementarla, porque es un tema complicado, y aquí lo más importante y lo que no debemos de olvidar es que fue una tragedia que se pudo haber evitado. Así de sencillo, y eso es lo más importante que debemos de tomar de este caso. Todo lo que pasó se pudo haber evitado desde el momento del bullying. A mí me gustaría que cuando los maestros protesten, como reporteros les preguntemos, ¿y si hubiera sido su hijo el muerto, estaría usted protestando igual? Eso es lo único que me gustaría que les preguntara.
Si su hijo fuera el muerto, ¿estaría usted considerando que los maestros no tienen obligación? A ver si es cierto. Sale pues, Heriberto. Gracias. Ahí estamos, Sonia. Gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Sale, bye. Adiós. Sí, pues es que cuando el muerto lo lloran en otra casa, no, los demás les vale.